Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con temas que son, yo diría que urgentes, en el sentido de que en la medida que podamos apreciar de qué se trata y la dimensión que tiene el tema, seguramente usted va a quedar muy preocupado. Nosotros solemos como televidentes muchas veces ver algunas informaciones que en distintos canales de televisión aluden específicamente a que se vieron buques, se encontraron buques en el área exclusiva de Argentina o más allá de estas 200 millas, de barcos que son o españoles o chinos o rusos o de otras nacionalidades que están detractando la riqueza ictícola de la República Argentina. Esto tiene que ver también con que tendremos que preguntarnos si es que nos está faltando una política de pesca, si es que realmente tenemos una marina de pesca o una flota pesquera. Sabemos que la hay, pero no sabemos a quién pertenece. Sabemos también que tampoco somos grandes consumidores de pescado. Esto es otra cuestión llamativa cuando tenemos 2.000 kilómetros de costa atlántica de mar. Se podría decir que Argentina hasta podría llegar a ser un país, si se quiere, insular, y sin embargo no estamos explotando absolutamente nada, como que no conocemos tampoco absolutamente nada porque no se nos cuenta. Yo, investigando respecto de cómo era la posibilidad de, a través de armadores, de hacer una construcción vía el astillero Rías Santiago de alguna flota mercante argentina, di con el tema pesca. Pero cuando empecé a investigar me encontré con un artículo que es revelador. El artículo corresponde a el doctor César Augusto Lerena. El doctor César Augusto Lerena es especialista en temas vinculados con el Atlántico Sur y el tema pesca. Así que le quiero dar la bienvenida, doctor. ¿Cómo le va a usted? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Aldo? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Para nosotros también lo es, doctor. Mire, yo refería a un artículo suyo y el artículo dice, está titulado de esta manera: Argentina pierde 14.000 millones de dólares por año por la pesca ilegal. Claro que después usted hace un desarrollo y a nosotros nos gustaría que usted nos cuente desde el ABC, para aquellos que no somos entendidos en la materia, ¿qué es Argentina en materia de pesca? Bueno, lo primero que habría que entender y tratar de explicar a la gente que la Argentina, a pesar de tener un territorio amplísimo, del orden de las 2 millones y pico de kilómetros cuadrados, tiene un territorio más amplio marítimo que continental, ¿no? La Argentina tiene una zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva va de la costa hasta las 200 millas. Tiene una zona económica exclusiva de 3.146.000 kilómetros cuadrados. Es más amplio que el continente. Entonces, bien podríamos definir a la Argentina como un estado marítimo. Solo que los argentinos, como se suele decir, estamos como de espalda al mar. Porque países con mucho menos territorio que el nuestro, sin embargo, tienen una actitud diferente respecto a aprovechar los recursos del mar. Y además, como usted bien dijo recién, eso lleva a que los países, esos que viven, parte de su explotación es marítima, tienen un consumo muchísimo más alto de pescado que nosotros. Nosotros tenemos un consumo más bajo que los países ricos y más bajo que los países pobres. Estamos en 6 kilos per cápita por año de consumo de pescado, cuando España, por ejemplo, está en el orden de los 25 kilos per cápita. Entonces, esto tiene dos consecuencias. La primera, si queremos darle prioridad, hoy que estamos hablando tanto de salud, a la salud, porque el pescado es un alimento excepcional, que tiene una proteína excepcional, solamente comparable con la leche materna, y tiene unas grasas insaturadas que son muy útiles para el sistema cardíaco, circulatorio. Por lo tanto, y eso además, desde el punto de vista económico, porque la Argentina, que desembarca unos 800.000 toneladas anuales de pescado, exporta el 95% de lo que desembarca. Y lo exporta con bajo valor agregado. Entonces, una actividad que está exportando en el orden de los 2.000 millones de dólares,
que no es poco, porque para que los argentinos sepamos, sobre todo los argentinos del interior, Sí. en el país del bife de chorizo se exporta más pescado que carnes rojas. Claro. Entonces, y además, el pescado tiene muchísimo más mercado que las carnes rojas. El pescado llega a los mercados más exigentes del mundo. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, los países asiáticos, todos los mercados del mundo, cosa que la carne roja no llega. Ahora, veamos, nosotros de 3.146.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, tenemos ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña 1.600.000 y pico kilómetros cuadrados. Porque siempre se habla de nuestra vieja disputa, que ahora se van a conmemorar los 200 años del izamiento de la bandera en Malvinas. Siempre hemos estudiado, leído y escuchado de la ocupación británica de Malvinas, la isla Georgia del Sur y Sándwiches del Sur. Claro. Esas islas, Malvinas, por ejemplo, es un territorio que tiene 11.410 kilómetros cuadrados. 11.410 kilómetros cuadrados. En el año 82 tenía esa ocupación en el Reino Unido con 3 millas alrededor de Malvinas. Y hoy tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados de un territorio muchísimo más rico y con un potencial extraordinario que las propias islas, porque las islas son un territorio inhóspito. Claro. Y entonces, en ese territorio, alrededor de Malvinas, los británicos otorgan licencias pesqueras a buques extranjeros, mayoritariamente españoles. Las asociaciones, hoy hay una sociedad entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña que pesca con más de 100 buques en el área de Malvinas. Y después hay buques taiwaneses, coreanos y de otras nacionalidades. Esas extracciones pesqueras de recursos argentinos son 250.000 toneladas por año. Ahora, si le sumamos las 750.000 toneladas restantes que se pescan clandestinamente también en alta mar, y acá hay que aclarar que si bien la pesca en alta mar es libre, no quiere decir que no estén haciendo pesca ilegal, porque están extrayendo los recursos argentinos que migran a alta mar, que tienen origen en la zona económica exclusiva, y esos son 1 millón de toneladas que se extraen todos los años. Insisto con el dato que la Argentina desembarca 800.000. Entonces, ahí hay que presumir que todos los años de materia prima pura se están llevando esas embarcaciones extranjeras 2.600 millones de dólares anuales, Claro. que colocados en los mercados internacionales, en los mercados finales, hacen esa cifra que usted referenció, unos 14.000 millones de dólares por año. Bien, bien. Entonces, es una cosa realmente preocupante, porque el desarrollo extraordinario que podría tener la Argentina con esos recursos, triplicando la mano de obra, sobre todo en territorios del litoral patagónico que están muy desocupados. Pero aparte tenemos que tener una cosa en cuenta que en general el argentino no tiene. Hay una creencia de que esos recursos pesqueros son de las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, provincia de Buenos Aires. Pero los recursos pesqueros, después de las 200 millas, son de todos los argentinos. Los santafesinos, los correntinos, los entrerrianos, y que le prestan muy poca atención, y es un recurso fenomenal, como dije, desde el punto de vista sanitario y económico. A ver, le quiero hacer una pregunta. Esto que me dice es revelador. En ese sentido, cuando dice es de todos, bien podría, a lo mejor le va a parecer realmente irrisorio lo que le pregunto, pero quiero enterarme. Cuando dice le corresponde a todos, bien podría, no digo una provincia, o una provincia, o un industrial, o un empresario sanluiseño, o puntano, mejor dicho, o santiagueño, santafesino, cordobés, disponer de una flota
pescar en el territorio de cada provincia y más allá, al igual que cualquier empresa que tenga buques pesqueros, y ya serían pertenecientes a la empresa y no de las provincias patagónicas. Bueno, pasa lo siguiente. Las provincias, todas las provincias, hasta las 12 millas es territorio provincial. Claro. Pasando las 12 millas, vamos a empezar a aclarar lo siguiente. Sí. Los recursos pesqueros no es un recurso privado, es un recurso del Estado nacional o provincial. Entiendo. Hasta las 12 millas es un territorio de las provincias, de las 12 millas hasta las 200 es un recurso de dominio del Estado nacional que otorga concesión. Claro. O sea, si mañana un empresario santafesino o de cualquier otra provincia obtiene la concesión de las cuotas suficientes de captura, puede comprar barcos y salir a pescar, acogiéndose al régimen pesquero que impera, ¿no? Sí. Que para eso hay una ley específica. Claro. Ahora, atendiendo, sí, doctor, atendiendo a lo que es la flota argentina, digamos, lo digo así entre comillas, aquellos que recalan en puertos patagónicos y que pertenecen a empresas de esas provincias o de algún empresario de otra provincia, que esto lo desconozco. ¿Alcanza con la flota que tenemos para explotar bien, en forma sustentable, digamos, toda esa cantidad de millones de kilómetros cuadrados que tenemos de riqueza hitícola? ¿Es poca la flota? Bueno, en la Argentina, como dije, el recurso es del Estado nacional provincial, según el lugar donde se otorga el permiso. Hasta las 12 millas provincia, pasando las 12 nación. Sí. Ahora, el recurso pesquero es un recurso renovable, pero agotable. Claro. Es decir, hay una determinación, hay un instituto de investigación que dice hasta tantas toneladas por año de tal especie se puede capturar. Bien. En función de eso y de la cantidad de empresas existentes y autorizadas, se hace un prorrateo y se otorgan las cuotas de captura. Eso los otorga el Estado provincial o el nacional. Ahora, hay todo un recurso que migra fuera de la zona económica exclusiva que la Argentina tiene que salir a capturar. Y que no lo está haciendo a pesar de estar a 200, 300 millas de distancia, mientras que chinos, taiwaneses, españoles, coreanos, etcétera, se trasladan 12.000, 13.000 millas en busca de ese recurso. Por supuesto que esto no es tan fácil, porque esos buques que vienen del extranjero vienen subsidiados, con aportes de sus propios países. Entonces, hay que salir a competir, y la Argentina tiene que salir a competir con ese recurso, donde el Estado, aquellos empresarios que salgan a competir en alta mar, tienen que, hay que reducir los impuestos, etcétera, etcétera, para facilitar esa captura. Pero eso permitiría duplicar las capturas nacionales, o de pronto un 50% más en forma progresiva, y eso generaría mucho empleo. Y aparte la pesca, perdóneme, la pesca se desarrolla, la industrialización de la pesca se desarrolla normalmente en esas provincias con litoral marítimo, pero no necesariamente. La Argentina está exportando muy poco valor agregado. Y entonces, ¿qué pasa? La Argentina exporta prácticamente materias primas puras y le regalamos el empleo a los países desarrollados, lo cual no podemos seguir haciendo. Bien, ahora, ¿esto es un déficit de la República Argentina desde siempre o hay que pensar que tuvimos altibajos? No, el modelo pesquero está absolutamente perimido ya hace 40 años. Ajá. Y han seguido con un modelo extractivo. Cuando digo extractivo, estoy diciendo capturar. Y acá hay un proceso industrial, pero está muy por debajo del proceso industrial necesario. Esto no es patrimonio de la pesca,
en casi todas las actividades el valor agregado de nuestras materias primas es bajo, y eso también tiene que ver con el grado de dependencia de la Argentina. Claro. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos mucho, entre comillas, mucho vínculo con la Unión Europea, pero la realidad es que la Unión Europea nos coloca aranceles a la hora de querer ingresar a Europa con productos terminados en la góndola de Europa. Claro. Pero es posible llevar adelante política para revertir esa situación. Pero ha habido muy poca vocación, ineptitud, desinterés o alguna otra razón que nos lleva a mantener un modelo extractivo que ya está absolutamente perimido. A pesar de que la tecnología que tiene la pesca no es primitiva. Pero obviamente el comprador por ejemplo, los chinos en este momento están comprando unas 500.000 toneladas año. Perdón, unos 500 millones de dólares año, me equivoqué. 500 millones de dólares año. Y si uno mira los números se da cuenta que los productos que compra China son totalmente de bajo valor agregado. Claro. En comparación con lo que compran otros países. Sí, se entiende. Ahora, cuando usted dice que esto supone un tipo de explotación que sea de carácter no extractiva, supone que hay que trabajar en alta mar con buques, factorías que procesen, digamos, esa materia prima, o sea, el pescado, y que a su vez No, todo lo contrario. A ver, o que se procese en puerto. Claro, tiene que procesarse en tierra, porque el proceso que se hace a bordo es un proceso bastante simplificado, Sí. que lo que esa demanda de ese producto, España, por ejemplo, y bueno, ellos después ese producto ligeramente procesado a bordo lo reprocesan en Europa. Claro. Y entonces la mano de obra se la quedan ellos. Sí, claro. Ahora, ¿qué cantidad de trabajadores? ¿Tiene usted un estimativo de cantidad de trabajadores que estén afectados, digamos, a la pesca en la República Argentina? Bueno, exactamente no podría decirlo porque, como bien se sabe, en casi todas las actividades hay mucho trabajo informal. A través de cooperativas, otros trabajos en negro. El trabajo de registrados son unos 25.000. Ahora, yo entiendo que son muchos más. Claro, claro. Pero el trabajo también requiere un cierto régimen diferente, la cuestión laboral, porque el trabajo, imagínense, el proceso que se hace en tierra depende de la extracción del recurso. Sí. Entonces, mientras el barco está capturando, es muy poco probable que la empresa esté produciendo, porque son productos muy perecederos. Entonces, baja la mercadería, inmediatamente se procesa, y bueno, el régimen es así. Hay mucho para mejorar en ese sentido, y seguramente, como digo, es muy probable, con muy pocas modificaciones, duplicar el empleo, y sobre todo, imaginémonos la Argentina triplicando el consumo, que estaríamos todavía por debajo del promedio anual mundial, que es del orden de los 19 kilos por cápita. Si lo triplicásemos, solamente con eso agregaríamos mucho valor, además de empleo y mejora en la salud. Ahora otra pregunta respecto de que los pescadores, vamos a decir una perogrullada, los pescadores salen en un buque pesquero, alta mar. La flota que nosotros tenemos podría ser ampliable y generar puestos de trabajo en distintos astilleros de la República Argentina, si es que nosotros queremos tener una política agresiva como para poder tentar, digamos, las góndolas del mundo. Claro, bueno, el tema de la flota naval, la flota pesquera argentina, que andan en el orden de los 530 buques de distintas categorías y tipos, es una flota que entre el 40 y el 50% de esa flota habría que renovarla. Pero el problema es que nos enfrentamos con una falta de política en materia de industria naval, porque, fíjese, con una inflación como la que tenemos nosotros en nuestro país, que ya ahora en este momento no podría precisarla cuál es, pero que si estamos hablando de inflaciones en Europa del orden del 3%, imagínese lo que significa la construcción de un buque, con una inflación del 40 o del 3%, más
los regímenes de subsidio, de reducción de impuestos que hay en Europa, créditos a largo plazo con esa tasa de inflación. Entonces, resulta muy difícil competir con esas condiciones si la Argentina no establece un régimen de promoción a la industria naval. La industria naval es importantísima porque genera mucho empleo. Claro. Y además la Argentina no puede seguir con un régimen casi colonial donde le termina comprando buques pesqueros a España y España luego se lleva las materias primas en forma ilegal del territorio nacional. Estamos como hace 200 años atrás, donde España nos traía los esclavos de África y nosotros le dábamos el tasajo, el cuero, etc. Ahora, ¿qué política habría que pensar, doctor Lerena, tanto como para salir de esa inercia en la cual la dependencia argentina respecto del mundo en muchas áreas es notoria, es prácticamente lo que usted nos dice, una condición de vasallaje? A mí me preocupa en este sentido que estemos inermes e indefensos, en muchos sentidos, aunque más no sea para dar una respuesta económica o de una política, digamos, de producción, no ya de defensa, porque eso ya es otra materia que amerita enfocarla desde otro lugar. Pero, ¿cuál sería usted define el rol del Estado respecto de esta promoción? Pero no se puede empezar, se habló de un fondo, el Fondex, que si recuerdo, de 300 millones de pesos para que Astillero Río Santiago comience con la construcción. En ese momento se habló de unas barcazas y ahora se están haciendo 3 buques, pero están destinados a la defensa. Ahora, es muy caro, digamos, comenzar un proceso de este tipo, independientemente de esto que usted me dijo. Digo, si lo inicia el Estado. No ya un privado, porque sería imposible, creo. Bueno, por lo pronto, yo no sé, el Estado en la situación en la que se encuentra y ahora con la pandemia, nuestra debilidad en materia de deuda externa, Sí. etcétera, etcétera, hace bastante difícil pensar en fondos destinados a la construcción. Pero el Estado tiene herramientas impositivas que podrían mejorar. Entonces ya eso sería un paso importante, porque todo el régimen impositivo encarece totalmente todo ese tipo de construcción. Ahora, sí. Sí, y un régimen de crédito a una tasa razonable, es otro de los temas. Sí. Porque si bien aquí juega también una cosa que puede ser favorable, en el sentido de que la exportación de estos productos obviamente es en dólares, con los cuales de alguna manera la reposición de ese crédito, pero tiene que ser tasas diferentes, blandas, como para que el empresario pueda, digamos, amortizar un crédito y ponerlo a trabajar. La ventaja que tiene esto es que el barco al día siguiente de botado está produciendo. Claro, claro. Ahora, cuando la República Argentina está facultada para ceder áreas en explotación, digamos, dentro de lo que es ¿cómo se llama? Las 200 millas a otros países o a empresas privadas de otros países, ¿lo está haciendo? No, eso no. No, la Argentina lo ha hecho y con muy malas experiencias en ese sentido. Y aparte, como digo, el recurso es limitado. Claro. El recurso que se está capturando en Argentina se está capturando con empresas nacionales o extranjeras radicadas en la Argentina. No estamos hablando de la pesca legal, ¿no? Estamos hablando de la pesca legal. Se hace con empresas nacionales o españolas de capitales americanos, chinas inclusive, pero radicadas en la Argentina. ¿Se entiende? Dentro de la zona económica exclusiva no pueden pescar barcos extranjeros. Bueno, nos está dado una postal perfecta y un panorama de alguna forma, le digo, bastante aproximado a lo que nunca sospechamos porque desconocíamos. ¿Cuál sería? Nosotros, cada vez que charlamos con nuestros entrevistados, le damos 1 minuto, 2 minutos para la reflexión respecto de los temas que desarrollan.
¿Qué cree usted que habría que reflexionar respecto del tema? Si el gobierno tendría que pensar alternativas, si tendría que hacer una proposición a los privados, como usted decía, tendría que tener determinado tipo de promociones, al menos en el sentido impositivo. ¿Cómo se sale de todo esto, de esta quietud, doctor? Bueno, es muy complejo para explicarlo en 2 minutos, ¿no? Bueno, Muy lo escuchamos. complejo, pero, ¿Con qué pero empezar? sí, ¿no? Que evidentemente es un sector muy dinámico, que genera rápidamente empleo en la medida que se dan las condiciones. Es necesario una gran campaña de promoción del consumo nacional, porque eso generaría mejor salud para los argentinos y un aumento de los ingresos económicos sectoriales con la generación de empleo que se implica. Dicho sea de paso, ustedes también deberían pensar en el Paraná Claro. la explotación más racional de los recursos hídricos, porque es una herramienta interesante para generar actividades si uno la ordena y sobre todo si la hace sostenible, porque la pesca indiscriminada depredatoria en general no le sirve prácticamente a nadie, o es pan para hoy y hambre para mañana. Ahí en la zona del Paraná están estos recursos extraordinarios como son el pacú, el surubí, el dorado y otras especies que explotadas correctamente podrían generar pequeños emprendimientos industriales y preservando las especies, ¿no? Es fundamental para la próxima generación. Claro. Bueno, desde ya yo le quiero dar las gracias por su tiempo, por introducirnos a este mundo que desconocemos completamente e invitarlo incluso como para empezar a abordar algunas cuestiones que sean preocupantes desde este punto de vista, entendiendo que la Argentina es toda una, ¿no? Desde el Paraguay hasta el Cabo de Hornos, y ver cómo el impacto de buenas políticas pesqueras, entiéndase, en el río Paraná como en la costa atlántica, hablaría de mejorar las condiciones que usted destaca y rescata, como la salud en primer lugar, cambiando pautas de consumo, y también tratando de cimentar las bases de una industria que es pujante, como lo acaba de decir, porque usted construye un buque y al otro día está pescando, y también por generar puestos de empleo y una política marítima que Argentina carece desde hace mucho tiempo. Desde ya le queremos dar las gracias y lo vamos a estar invitando para seguir desarrollando este tema, si le parece. Bueno, muchas gracias a usted por la difusión de estos temas. Por favor. Seguimos comunicando. Por supuesto, así será, doctor. Bueno, escuchábamos al doctor César Augusto Lerena, quien nos hacía una radiografía prácticamente de lo que significa y de lo importante que es tener una política de desarrollo en materia de pensar la República Argentina no solo como un pedazo de tierra. Cuando hace esta definición en donde nos aporta prácticamente que tenemos en agua, digamos, agua de mar, para ubicarnos como cuando nos paramos frente a la costa o cuando vamos al sur a tomar sol, uno lo ve desde esa perspectiva, solamente el tema de las vacaciones, lo que nos puede gustar. Pero allí hay riqueza bajo el agua, se necesitan políticas para explotar esa riqueza, políticas para cuidarla, hacer modificaciones, tener políticas, si se quiere, educacionales respecto de lo beneficioso, como nos decía el doctor Lerena, el consumo de pescado, y también empezar a pensar en un plan o en un programa de desarrollo que, más allá de lo que se ha dicho en muchos lugares ya, respecto a esto de lo que nosotros muchas veces compartimos con ustedes, es en el seguimiento de la Comisión de Asuntos Marítimos, Políticas Portuarias, Pesca, bla, bla, que esos proyectos se hagan realidad, porque los fondos que se prometieron hace 2 años para poder reactivar la industria naval argentina nunca llegaron. Así que pensando esto y pensando que la Argentina es algo más que algún tonelaje de soja o de trigo, nos advertimos de que realmente estábamos, como nos decía el doctor Lerena, de espaldas a nuestro propio país, porque el mar también es argentino. Así que hemos concluido con este capítulo. Te decimos que vamos a estar mañana charlando
temas vinculados con lo que es la producción, el empleo, y que tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen de que vamos a estar nuevamente aquí en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, hasta luego.